Mm. Ok, hermanos, déjenme leer desde el versículo 15, bueno, desde el versículo 14 hasta el versículo 19, que es la porción que nos faltó en el anterior sermón. Déjenme leerlo por aquí, a mí, por favor. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, ayúdame en esta mañana. Te pido que me permitas tomar bien estos versículos donde estamos y continuar el argumento. Yo sé que hemos hecho pausa varias semanas en el libro de Génesis, pero queremos retomar, ¿verdad, Señor? De nuevo esta serie de sermones en el libro de Génesis e ir un poquito más fluido en el libro de Génesis, pero quiero tomar tiempo especialmente en ciertos capítulos cruciales, como ¿verdad? Del capítulo 6 y así otros capítulos, Señor, donde es necesario explicar un poquito de más detalles. Te pido que me ayudes y me des gracia delante de mis hermanos y ayúdanos a mirar cuidadosamente tus palabras y ayúdanos a cuidar o a mirar cuidadosamente la aplicación de tus palabras en estas dos verdades que Señor, va a enseñarnos el libro de Génesis. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el anterior sermón, ¿verdad? No por la tecnología se nos reveló y no lo guardamos por Zoom. Pero el anterior sermón fue el sermón, ¿verdad? Donde creo que todavía quedan unas medias hojitas que les di para que me fueran siguiendo, ¿verdad? Y hermanos, lo que nos enseña la última porción del capítulo 3 de Génesis es que la gracia y misericordia de Dios confronta el pecado y provee una solución. Si usted ya se acuerda, en el libro de Génesis, esta porción del versículo 9 en adelante, hermanos, Dios no pasa por alto el pecado, Él confronta el pecado, ¿verdad? Pero lo hace de manera muy amorosa, ¿verdad? Y es lo que vimos, que Dios confronta el pecado. La segunda cosa que básicamente nos tomó todo nuestro tiempo es que Él provee, hermanos, en su gracia y misericordia, una promesa futura que vencería ahí el pecado. Y eso fue lo que vimos en capítulo 14 y 15, hermanos. Y la verdad estoy muy emocionado, hermanos, de poder entender bien versículos 14 y 15, cuando el Señor le dice a Satanás, sabemos que Satanás es el diablo aquí, ¿verdad, hermanos? Satanás es la serpiente antigua. Cuando, ¿verdad? Dios le dice a Satanás: voy a poner una enemistad entre ti, Satanás, ¿y qué? Y la mujer. Entre tus hijos. ¿Se acuerda que vimos largamente los hijos de Satanás? Y dijimos, no tiene que ver con hijos, ¿qué? Físicos, ¿verdad? Y descendientes físicos. Dijimos, hermanos, que la Biblia enseña, hermanos, una ¿qué? Una filiación espiritual. Hermanos, una filiación espiritual entre los hijos de Satanás. ¿Cómo se ven los hijos de Satanás? Los que hacen la voluntad de Satanás, ¿verdad? Y la simiente suya, la simiente de la mujer. ¿Se acuerda? Esta es muy interesante. La palabra simiente es plural, hablando de hijos. Pero cuando dice esta, está hablando de una persona singular. Él podría traducirse. Él te herirá en la cabeza, te aplastará. Esa también puede ser la traducción. Te aplastará en la cabeza y tú
le herirás en el calcañar. Hermanos, esto es muy, no sé cómo decirlo, me llama mucho la atención, ¿verdad? Que la herida de la serpiente, ¿te acuerdas? Usa el mismo verbo, herir, y Reina Valera lo tradujo como herir. La mordida de la serpiente iba a ser una herida mortal. Y ya cuando uno vea la Biblia más adelante, hermanos, ¿verdad? La herida de la serpiente, sabemos que ese descendiente de la mujer es Cristo, ¿verdad? Y Cristo murió, pero por su muerte aplastó y destrozó a Satanás. Hermanos, por su muerte, lo que a lo mejor para Satanás ya le gané, ya se murió. No pensó que la muerte del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, aplastaría. Y esto es, hermanos, esto es como una pista, ¿verdad? Del evangelio que va a venir a todo color más adelante en la escritura. Y hermanos, era muy importante empezar a ver todas estas pistas, porque estas son las pistas con las que necesitamos leer el Antiguo Testamento. A veces leemos el Antiguo Testamento como si fuera, ¿verdad?, otra historia fabulosa, pero no estamos pensando del Antiguo Testamento como la verdad histórica de Dios, ¿verdad?, proveyendo un descendiente de la mujer. Ahora, hermanos, después de esa victoria que se predice, viene algo muy interesante que los cristianos a veces tenemos choque en nuestra mente. Hermanos, Dios perdona nuestros pecados. ¿Usted cree eso? El sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte aplastó y aplastaría a la serpiente. Hermanos, dice Romanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Hermanos, no tenemos que pagar por nuestros pecados. Pero la gracia y misericordia de Dios no eliminan las consecuencias del pecado. Hermanos, a veces tenemos un pensamiento incorrecto de Dios de que, Señor, si ya me perdonaste, ¿por qué estoy sufriendo estas cosas? Señor, si ya me salvaste, ¿por qué está pasando estas cosas? Hermanos, ¿por qué? Porque la gracia no elimina las consecuencias del pecado, porque después de esa promesa empieza, hermanos, las consecuencias para la mujer. Versículo 16, hermanos. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias de la mujer se describen en un solo versículo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, la mujer, una de las consecuencias inmediatas del pecado es que la mujer experimentaría dolores al engendrar hijos y hostilidad en la relación con su esposo. Y a lo mejor va a ser muy revelador para ustedes, hermanas, ¿eh? O a lo mejor revelador y descansador, no sé, pero ahorita no sé cómo, ¿verdad? Las consecuencias del pecado para con la mujer son dolor, hermanos. 2 veces en este versículo se repite la palabra dolor. Y a menos que usted haya tenido piedras en el riñón o piedras en la vesícula, ¿verdad? Dicen que se asemejan a ese dolor que sufren las mujeres. Yo no he tenido nada y yo no quiero tener nada de eso. Pero dicen ahí que si usted ha tenido dolor de piedras en el riñón o piedras en la vesícula, eso es una cosa espantosísima, ¿verdad? Y aquí le dice, la Nueva Traducción Viviente dice aquí, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Hermanas, y esta es la cosa, Dios en los planes de Dios estaba ¿qué? Darles hijos. ¿Cuál fue la consecuencia que vino por causa del pecado? Dolor. Entonces, no, ya hay de nuevo. Hay que tener esta perspectiva bíblica porque piensa, ay, es que el pecado son los hijos. No, los hijos no son pecado. Estos estaban en el plan de Dios, con la gracia de Dios. ¿Qué fue la consecuencia del pecado? Dolor. Dolor al engendrar esos hijos. Hermanos, y esa probablemente es la consecuencia más clara y sencilla, pero la frase, hermanos, aquí,
Versículo 16 al final dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hermanos, creo que la Nueva Traducción Viviente hace una muy buena traducción. Dice aquí, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esa es, hermanos, porque la verdad, mejor la idea aquí. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Algunos piensan, ¿verdad? Como Reina Valera, que la palabra deseo se ajusta más al versículo, hablando como que la mujer iba a ser el objeto de deseo del hombre. Y puede ser, ¿verdad? Pero lo que probablemente aquí está hablando, usando esas palabras de señorear, esas palabras de gobierno, está hablando de que la consecuencia de la mujer, hermanos, iba a ser la hostilidad de la relación y la hostilidad del matrimonio. Entonces, ahora, hermanos, cuando existe hostilidad en el matrimonio, usted no esté pensando, ay, es que así es ella, es que así es él. Lo que realmente se está experimentando, hermanos, son las consecuencias del pecado. Hermanos, estamos experimentando cuando nos agarramos, que no pasa, ¿verdad? Yo sé que no pasa. Estamos hablando de otras personas aquí afuera, ajenas de nosotros, ¿verdad? Cuando pasa, estamos experimentando. Ahora, hermanos, este asunto es muy importante porque creo que este es el argumento cuando Pablo habla del lugar de la mujer en la iglesia. Hermanas, ¿no se ha preguntado qué dice la Biblia sobre el lugar de la mujer en la iglesia? ¿Cuáles son una de sus prioridades y responsabilidades del lugar de la mujer en la iglesia? Pablo toma este asunto y utiliza estos versículos para explicarlo. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2. No, no es segunda de Timoteo, hermanos, es primera de Timoteo capítulo 2. Sí. Primera de Timoteo capítulo 2, no es segunda, es primera de Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 15. Okay. Note aquí, el capítulo 2 empieza a hablar, hermanos, de algunas indicaciones para los hombres y para las mujeres en la iglesia. Para los hombres, bueno, a toda la iglesia le pide que ore. A los hombres, le voy a resumir el asunto, les está diciendo, oren con unanimidad, no se anden peleando, no anden con cosas ustedes unos con otros. A las mujeres, Pablo les pide, hey hermanas, ustedes necesitan desarrollar una vestimenta del corazón que concuerde con su vestimenta exterior. Hermanos, la vestimenta exterior es medio tramposa. ¿Cómo que medio tramposa? Porque a veces podemos lucir muy bien de aquí afuera, pero muy mal de aquí adentro. Y después, hermanos, note aquí, después de decirles eso, dice versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en. Ahora, yo sé que hay algunas personas que toman este versículo de una forma muy mala para decir, cállense. Hay algunos que usan este versículo para decirle a las mujeres, cállense usted, que no has leído según primera de Timoteo 2. Ahora, no es el punto, nada más quiero decirle, Pablo no está prohibiendo a las hermanas enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Nada más, en Corintios le dice, si alguna mujer profetiza, hermanos de Zoom, espero que me estén escuchando porque estoy usando este micrófono. Si no me escuchan, me avisan. Dice Primera de Corintios, si alguna mujer profetiza con la cabeza descubierta, y utiliza la palabra profetiza, no está hablando, hermanos, de las cosas raras. Está hablando de enseñar la palabra de Dios. Si alguna mujer enseña la palabra de Dios, entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Las mujeres estaban enseñando la palabra de Dios. Entonces, ese es un contexto y una cosa muy específica. Cuando va Pablo aquí, Pablo escribiéndole a Timoteo,
lo que está tratando no está hablando de enseñar, mire, porque lo aclara el siguiente verbo, ni ejercer ¿qué? Dominio. Lo que estaba pasando es que las mujeres estaban ¿qué? Levantando y buscando tener autoridad, más autoridad en la iglesia. En pocas palabras. Y le dice, no permito. Ahora, hermanos, y yo me imagino, a lo mejor alguna mujer le hubiera dicho a Pablo, ajá, ¿por qué? Buena pregunta, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Se acuerda cuando vimos el orden natural de la creación? La Biblia dice que somos ¿qué? Iguales ante los ojos de Dios, pero hay un orden en la creación y es el que apela. Dice, bueno, porque el orden en la creación es este. Dios creó primero a Adán. Y luego dice, note aquí, segunda cosa. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el primer argumento de Pablo, a ver, ¿por qué no debemos tener ese lugar y ese dominio? A ver, ¿por qué no hay una pastora en la iglesia, Pablo? ¿Qué racista eres? ¿Qué misógino eres? Dice, porque mira, el orden natural de la creación y la debilidad espiritual, es lo que está apelando Pablo. Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? La mujer fue engañada. Bueno, amén. No dice el texto, yo estoy de acuerdo con usted, pero bueno, esa no es la discusión aquí. Ahora, hermanas, note esto. Entonces, ¿por qué? Dos argumentos aquí, por el orden natural de la creación y la debilidad espiritual. Pero note el versículo 15, ¿qué ¿qué hace ese versículo ahí? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Se salva. Entonces, ¿significa que las mujeres son salvas teniendo hijos? Si decimos que es así, entonces las que no tienen pueden tener hijos. Entonces, la primera cosa es, ¿qué significa la palabra salvación aquí? De nuevo, hay que tener cuidado de pensar que siempre en la Biblia que aparece la palabra salvación significa ¿qué? Salvación del infierno o salvación del pecado. ¿Se acuerda que, por ejemplo, en los evangelios, cuando le dice a la mujer que tocó el manto de Jesús, tu fe te ha salvado, la mejor traducción no es salvado, sino tu fe te ha sanado, te ha curado. Entonces hay que tener cuidado de que siempre pensar que la palabra salvación habla de una salvación. En el contexto, de nuevo, está hablando del contexto del hombre y la mujer en la iglesia. Entonces, aquí, hermanos, la palabra salvar no está hablando de la salvación, sino está hablando, note, lo conectó con el error y engaño. Dice, Eva fue ¿qué? Engañada. ¿Y ella qué? Incurrió en transgresión. Entonces, ella se salvará del engaño. Ella se salvará del engaño. Y luego dice, engendrando hijos. Y aquí lo pone más difícil. ¿Ok? Puede ser hijos espirituales. Algunos han dicho, Pablo está haciendo referencia al Mesías. Porque Cristo vino de una mujer, vino de María. ¿Verdad? Esto puede ser una referencia al Mesías y a Eva. Pero hermanos, creo que aquí el punto, aquí mismo Pablo lo explica. El mismo verbo que se utiliza aquí engendrar, se utiliza en el capítulo 5, versículo 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Y luego, hermanos, mismo verbo, críen hijos. Aquí no se traduce engendren hijos. Aquí se traduce, los traductores pusieron críen hijos. Gobiernen su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hermanos, creo que lo que está tratando de decir Pablo es, y se salvará del engaño. Y uno preguntaría, ¿cuál engaño?
de buscar tener autoridad donde no debe tener autoridad. ¿Cómo? Criando hijos. Hermanos, creo que hermanos, los estudiosos de la Biblia le llaman eso una sinécdoque. ¿Qué significa? Cuando nos referimos a una tarea, una cosita para hablar de todo. En lugar de que Pablo listara, y la mujer se salvará, ¿verdad? Teniendo hijos, criando hijos, atendiendo su casa, enseñando a sus hijos. En lugar de darnos toda la lista de lo que significa criar hijos, porque hermanos, criar hijos no nada más es darles de comer, ¿o sí? Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué está tratando de decir Pablo? Criar hijos. Bueno, está hablando de tener su lugar como mujer. De tener su lugar como mujer. Hermanos, de criar hijos, ¿verdad? De criar hijos. Ahora, aquí viene una cosa muy interesante que la hermana Patti aquí introduce. Cuando las ancianas o en la iglesia, ¿cuál era su responsabilidad de enseñarle a las más jóvenes? Pero Pablo lo dice así en Tito. Quiero que las ancianas le enseñen a que amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanos, la Biblia ha dignificado y establecido bien que la mujer no tiene nada que avergonzarse de estar en su casa y criar los hijos o prepararse para casarse y crear hijos. Pero nosotros y nuestra cultura luchamos con eso. Ahora, hermanos, ¿está mal ir a la universidad? ¿Está mal trabajar? ¿Está mal salir adelante? ¿Tener grados académicos? ¿No? Pero hay un lugar, y hermanos, esto es a lo que le llamamos, ¿verdad? Esto es a lo que le llamamos, ¿verdad? Esto es la feminidad bíblica. Hermanos, hermanos, de hace no sé qué será, hace 40, 50 años, de cuando comenzó el movimiento feminista. El movimiento feminista, hermanos, no nada más son aquellas cosas que hemos visto. El movimiento feminista también ha entrado a la iglesia. Y el movimiento feminista ha tratado de reinterpretar toda la Biblia para darle un sentido más justo y parejo. Porque para las feministas cristianas, el trabajo de la casa no es igual y no es digno. Pero la pregunta es, ¿no es digno para quién? Porque Dios lo ha dignificado. Y entonces, lo que está tratando de decir Pablo aquí, ¿verdad? Y que conecta con Génesis capítulo es, una de las consecuencias del pecado de la mujer, ¿verdad? De la mujer, iba a ser la hostilidad de constantemente luchar con la autoridad de su esposo. Luchar con la autoridad de su esposo. Y no nada más con la autoridad de su esposo, luchar con la autoridad de los hombres, aún incluyendo la autoridad de la iglesia. La autoridad en la iglesia. Este es el asunto. Podemos después hablar más adelante de muchos privilegios que les da la Biblia, pero hermanos, esto es lo que Pablo está usando, este es el argumento y la conexión que Pablo está usando del libro de Génesis. Del libro de Génesis. Ahora, vaya al libro de Génesis, capítulo 3. Ahora, en más versículos se muestran las consecuencias para el hombre. Versículo 16, las consecuencias de la mujer. Versículo 17 en adelante, las consecuencias para el hombre. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, el hombre experimentará dolor al trabajar la tierra que ahora ha sido maldecida y al final de sus días experimentará la muerte física. Hermanos, el versículo 17, Dios le recuerda al hombre que siempre que se escuchen otras voces, menos la de Dios, hay problemas.
Siempre que se escuchan otras voces, menos la de Dios, ¿hay qué? Hay problemas, hermanos. Y eso nos ayuda a nosotros como hombres. ¿Qué voz debemos escuchar? ¿Qué voz queremos empezar a escuchar? La de Dios. Es que mi compadre habla más sencillito y rápido. Con Dios hay que leer la Biblia un rato. Con Dios hay que ser humildes, ¿verdad? El pastor es más rápido. Los hermanos son más rápidos. Pero hay que tener cuidado, hermanos, de las voces que escuchamos. Hermanos, Dios no está diciendo aquí que el trabajo es una maldición. No está diciendo que el trabajo es una consecuencia. Hermanos, el trabajo, como vimos en capítulo 2, no es la consecuencia del pecado. ¿Qué es la consecuencia del pecado? El dolor que producirá. Hermanos, la consecuencia del pecado para los hombres es dolor al trabajar, dolor al conseguir el sustento de la vida. Hermanos, versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hermanos, espinos y cardos, aunque para nosotros, ¿verdad? Que vivimos en el desierto, los aguaros y todo son una cosa bonita, muy bonita, pero no necesariamente son las cosas que usted quisiera cultivar. Bueno, sí voy a cultivar hectáreas y hectáreas de cardos, ¿verdad? Hectáreas y hectáreas de, pues nopales, mi esposa sí estaría muy contenta con los nopales, pero yo no, ¿verdad? Nopales, ¿verdad? Lo que está tratando de decir, hermanos, es que la tierra, por la maldición de la tierra, hermanos, este es un tremendo versículo, por la maldición de la tierra, iban a nacer plantas dañinas, iban a ser plantas que no iban a, ¿verdad? Que no iba a ser fácil inmediatamente para el sustento y el alimento del hombre, que iban a infligir dolor. Esta es la consecuencia, hermanos. Esta es la consecuencia. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 22 y 23, no tiene que estar ahí. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. ¿No muchas veces nos pasa eso? El dolor, hermano, el trabajo no nos causa dolor y angustia. No nos causa dolor y angustia. Esa es la consecuencia del pecado. Hermanos, y la tierra fue maldecida por causa del hombre. La tierra fue maldecida por causa del hombre. En Romanos, hermanos, no tiene que ir ahí. En Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Dice aquí, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Contra su propia voluntad. Hermanos, los conejitos no pecaron. Los leoncitos no pecaron. La tierra no pecó. ¿Quién pecó? El hombre. Pero contra su voluntad, por causa del hombre, toda la creación quedó sujeta a maldición. Sin embargo, con gran esperanza, mire lo que dice aquí, la creación espera el día en que se unirán junto con todos los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Hermanos, Romanos capítulo 8 está hablando, hermanos, de un día en que la creación será restaurada. Hermanos, nos va a tocar ver eso. Vimos en el libro de Apocalipsis. Nos va a tocar ver eso. Una creación restaurada. Por último, le dice el Señor, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres, y al polvo ¿qué? Y la muerte física, hermanos, sucede como la sentencia para todos los que nacen. La muerte física, hermanos, sucede como la sentencia para todos los que nacen. Todos los que nacen. Y estas, hermanos, Dios proveyó la solución para el pecado, pero no elimina las consecuencias del pecado. Hay que tener eso bien en mente. Hermanos,
A lo mejor ustedes, yo no sé, yo conozco de ustedes, yo no conozco todos sus trasfondos, yo no sé qué buenas o malas decisiones usted ha tenido. Dios perdona nuestros pecados, nos pone en aceptación con Él, pero no elimina las consecuencias que a veces vienen de nuestros pecados. No elimina, hermana. ¿Hay alguna relación? No. Lo que dijimos la otra vez, cuando dice que le dice a Satanás, polvo comerás, es una frase idiomática. Porque sabemos que las serpientes no comen ¿qué? Polvo. Sí, entonces no está hablando que su dieta sería polvo, está hablando de que, ¿verdad? Habla, esa frase idiomática habla de deshonra, de derrota. Eso es lo que más está hablando. Ahora, hermanos, y aquí, la última porción aquí, es bien sencillo. Creo, hermanos, por favor, y no quiero exagerar, no, por favor, no quiero que vean, el pastor va a empezar a sacar unas domingueras ahorita. Pero creo, hermanos, que la Biblia nos da unas pistas de cómo funcionaba la salvación en el Antiguo Testamento. Creo que por las palabras de Adán y las palabras de Eva, hermanos, la fe se introduce como el medio de salvación y la palabra de Dios como el objeto de la fe. Hermanos, creo que los siguientes versículos, de nuevo, son las pistas. No estoy diciendo que no, esto es claramente lo no, son las pistas que introducen la salvación, cómo era la salvación en el Antiguo Testamento. La fe se introduce como el medio de la salvación y la palabra de Dios como el objeto ¿qué? De la fe. Ahora, piensa esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Dios ya le dijo todas las consecuencias a Adán, mira, te va a doler trabajar, va a haber casos y te vas a morir. Y mire lo que contesta Adán, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los. A ver, hermanos, ¿cómo encaja usted ese versículo en todo lo que está diciendo? Le está diciendo, vas a dolor y esto y esto y esto. Te vas a morir. Y de pronto Adán dice, ve a su mujer, te vas a llamar Eva, porque vas a ser la madre de todos los vivientes. Eso no encaja. ¿Por qué? Por eso no encaja. Bueno, ahorita no vamos a buscar por culpable. Vamos a tratar de entender. ¿Por qué Adán responde con estas palabras? Eva. Es ese nombre, ¿verdad? Vemos en el capítulo 2 que cuando Dios trae a Eva, no le llama Eva, le llama, esta será llamada varona. ¿Se acuerda? En hebreo, varón es ish y varona o mujer es isha, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le trae a la mujer, no le llama Eva, le llama Isha. Qué bonito, ¿verdad? Isha. ¿Ok? Entonces, el nombre que le dio en el capítulo 2 es Isha. Pero hay un juego de palabras aquí. La palabra Eva es la palabra en hebreo Hawa. Así es, Hawa. Y luego dice, porque ella es la madre de todos los vivientes. Y la palabra vivientes está conectada con Eva, que es Hai. En la Biblia, hermanos, cuando fue la Biblia traducida del hebreo al griego, los traductores tradujeron Eva con la palabra Zoe. Y Adán vio a su mujer y le puso Zoe. Zoe es la palabra que significa vida. Mire qué bonito, vida, ¿verdad? Buen cariñito, ¿verdad? Con la esposa. Zoe, porque ella será la madre de todos los vivientes y utiliza la forma verbal de todos los que están, se lo voy a leer, todos los que están viviendo. Hermanos, en el Nuevo Testamento solamente dos
dos veces se utiliza la palabra Eva. Y Eva se lee en el Nuevo Testamento Jeúa. Aparece en 2 Corintios 11:3 y en 1 Timoteo 2:13, como leímos. ¿Qué está implicando Adán al llamar a su mujer la madre de todos los vivientes? Hermanos, cuando Adán, escuche bien, está escuchando todas las consecuencias del pecado y la maldición del pecado y que se va a morir. Ve a su esposa y le dice, tú eres vida, porque de ti va a venir la vida. ¿Qué está pensando Adán? Hermanos, Adán está respondiendo en fe. Dios dijo que un hijo de la mujer iba a aplastar a la serpiente. Tú eres vida y vas a traer la vida. Hermanos, lo que vemos es, por eso le digo, la respuesta, la fe, la respuesta en fe, y el objeto de la fe es ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, esta podría ser, por favor, no, esta podría ser la pista de cómo cómo Adán fue salvo. ¿Creyendo en qué? En la promesa de Dios. Dije la pista, ¿no? No estoy diciendo, mira, se ve bien claro ahí el camino romano. No. La pista. El medio de la salvación es fe y el objeto de la fe es ¿qué? La palabra de Dios. La llamó en hebreo Jawá, que es vida. Esa es la palabra, que es vida, porque ella iba a ser que la fuente de todo, de la vida, que es lo que está diciendo, de todo lo viviente. Y eso es cierto, eso es cierto. Ahora, hermanos, creemos que esta es la pista de la salvación de Adán. Después de eso, hermanos, note esto. El hombre merecía, mire cómo Dios trató al hombre después de su pecado. Dice el versículo, que es la lectura bíblica, llamó a Adán, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, Dios muestra su favor. Note cómo Dios trata con el pecado. Hermanos, si hubiera estado en nuestras manos, sáquense de aquí. Pero Dios los trata benevolentemente. ¿Se acuerda? Cuando dice que ellos se hicieron cubiertas de pieles, ¿se acuerda que podríamos traducirlo? Se hicieron taparrabo. Y aquí se utiliza la palabra túnicas de pieles. La palabra túnicas es la misma que se utiliza más adelante en Levítico para hablar del ropaje de los sacerdotes. Túnicas de pieles. Y los vistió. ¿Por qué los vistió? Porque estaban desnudos. Hermanos, esa figura de vestimenta va a ser una importante. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento? Esa es la que le gusta a Pablo. Vístanse del nuevo hombre. Vístanse del Señor Jesucristo. Esta figura de la vestimenta es una figura que va a mostrar la Biblia. Exactamente. Hermanos, así trata Dios el pecado. Hermanos, así trata Dios con el pecado. Hermanos, él nunca lo aceptó, lo confrontó, ¿verdad? Hermanos, hubo sus consecuencias, pero mire cómo trata con los hombres. Y luego, ahora sí, hermanos, aquí, Dios delibera, versículo 23, sobre el problema de un hombre viviendo para siempre con una naturaleza pecaminosa. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva. ¿Para qué? Viva para siempre. Hermanos, este versículo es el versículo origen para todas esas películas que tienen la vida, la eterna juventud, ¿verdad? El fruto de la vida y todas las películas y series y libros sobre, hermanos, inmortalidad, muchos están basados en esto. Ahora, hermanos, ¿cómo funciona el fruto del árbol de la vida? ¿Cómo funciona? Hermanos, no sé. Lo que sabemos es que en Apocalipsis volvemos a ver el fruto, el árbol del fruto de la vida. Y vemos que su hoja es para sustento y manutención de las naciones. No nos dice qué fruta, no nos dice cómo es, pero lo volvemos a ver al final de la Biblia. ¿Cuál es la preocupación de Dios de aquí? No está, él está preocupado, hermanos,
de hombres que vivan para siempre con naturaleza pecaminosa. Hermanos, imagínense vivir un Hitler viviendo 800 años, un Mussolini viviendo 500 años, o el peor sicario viviendo 200 años, hermanos. La preocupación de Dios es que el hombre tome y coma y viva para siempre con una naturaleza pecaminosa. Con una naturaleza pecaminosa. Entonces Dios toma, note aquí, versículo 23, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Dios envía fuera al hombre para labrar la tierra. El verbo sacar aquí describe una prohibición. Y luego versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra echó también puede traducirse expulsó. Hermanos, Dios expulsó al hombre. El verbo refuerza que el hombre estaba fuera del lugar que Dios había preparado. Hermanos, en Edén el hombre caminaba con Dios. En Edén el hombre platicaba con Dios. Ya no más. El hombre se perdió ese privilegio. Hermanos, piénselo. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar a Dios? ¿Por qué necesitamos usar la Biblia como un intermediario? La Biblia es la palabra de Dios, pero no podemos hablar a Dios así sino contestarnos. Lo perdimos por el pecado. Adán y Eva disfrutaban de caminar con Dios. Hermanos, esta es la primera vez que aparece la palabra querubines. Y la siguiente vez que vamos a ver los querubines están en el lugar santísimo. Cuando los judíos leyeron querubines aquí y luego querubines en Levítico, en el lugar santísimo, dijeron, Dios estaba guardando un lugar sagrado. Para hacerles saber, hermanos, para hacerles saber que no puedes tener acceso a Dios. No puedes tener acceso a Dios. Y una espada, no sabemos qué espada, no sabemos, podemos meterle mucha imaginación. Dice aquí, para guardar el camino del árbol de la vida. Un comentarista dice, aquí hay una ironía. Dios puso a Adán para guardar el huerto del Edén y ahora una espada tenía que guardar el huerto de Edén de Adán. ¿Sí? Exactamente. Es lo que dice capítulo 2. Y después, hermanos, aquí es donde yo estoy mochando el capítulo. Y aquí terminamos. Dice capítulo 4, versículo 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hermanos, esta es la primera vez que Eva habla. Aquí el versículo 1, cuando dice, conoció Adán a Eva, su mujer, eso está hablando de relaciones sexuales. El verbo que se utiliza aquí, hermanos, es un verbo que hay que tener cuidado, que habla de un conocimiento profundo, ¿verdad? Y hermanos, aquí se describe las relaciones sexuales como la relación más profunda e íntima que un hombre puede tener con una mujer. Y luego dice de aquí, y la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahora, no es Eva la que nos dice que le puso Caín, es Moisés quien está escribiendo la historia y nos dice, este primer hijo se llama Caín, la palabra hebrea es Caín, que al parecer viene de un verbo, el verbo adquirir, que es el verbo caniti. Hermanos, dice Eva, cuando Eva habla y ve a este hijo, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hermanos, esa frase, la Reina Valera antigua lo traduce, adquirido he varón por Jehová. Adquirido he varón por Jehová. La Nueva Biblia de las Américas dice, he adquirido varón con la ayuda de Dios. La Nueva Traducción Viviente, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Nueva Versión Internacional, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Hermanos, la Reina Valera antigua
es la que mejor traduce el sentido, que es difícil. Hermanos, en el texto hebreo solamente hay 4 palabras. He adquirido, varón, y luego hay una proposición, y luego está el nombre Jehová o Señor. Hermanos, la mayoría de las Biblias traducen la preposición que va antes del nombre de Dios con un sentido de ayuda. Pero otra traducción, de nuevo hermanos, esto es una pista. Otra traducción de lo que pudiera estar diciendo Eva es esto. He adquirido un varón, quien es Jehová. Quien es Jehová. O en él está Jehová. No tiene sentido. No tiene sentido si no recordamos Génesis 3:15. Hermanos, probablemente Eva pensó, Dios dijo que un hijo mío, iba a ¿qué? Aplastar a la serpiente. Este es. Dios dijo, ¿no? Que un hijo mío iba a aplastar a la serpiente. Este es el primero que tiene. Entonces ella piensa, este es del Señor, este es el Señor que va a ¿qué? Aplastar a la serpiente. Ahora, y no dice nada de Abel. El segundo versículo simplemente dice, y tuvo Abel y ya. Hermanos, de nuevo, estos versículos se introducen como la pista. Hermanos, que la salvación en el Antiguo Testamento, el medio de la salvación ha sido ¿qué? Fe. Siempre la salvación ha sido por fe. Siempre la ha sido. Pero recuerde que la fe no funciona solita. La fe necesita un objeto. ¿Y el objeto ha sido qué? La palabra de Dios. ¿En qué? ¿En quién creyó Abraham? ¿En quién creyó o en qué creyó Adán? ¿En qué creyó Eva para poder decir esas palabras? En la promesa de Dios. En la promesa de Dios. Hermanos, aunque estamos probablemente leyendo mucho entre líneas, la respuesta de Adán y Eva nos dan una pista del medio de la salvación, que es la fe. Y la base de la fe es la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios. Hermanos, no pedimos que leer la Biblia para hacer un check-in, pues para liberar mi mente. No. Hermanos, no vamos a poder conocer a Dios fuera de su palabra. No vamos a poder conocer a Dios fuera de su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te doy. Gracias, Señor, por estas pistas. Yo sé que a la gente pudiera diferir porque las traducciones de estos versículos pueden ser diferentes y puede diferir de nosotros. Pero yo creo que, Señor, la Biblia nos va preparando desde el puro principio para enseñarnos que tu palabra es muy importante. No estamos diciendo que vamos a adorar a la Biblia y hincarnos en la Biblia. No, no, no. No estamos diciendo que la conexión entre ti, tú que existes, y que tú moras en el cielo, nuestra conexión entre nosotros es a través de tu palabra. Que vamos a conocer de ti a través de tu palabra. Y que, Señor, vas a usar tu palabra y siempre has cumplido tu palabra y que tu palabra es segura. Tu palabra siempre es segura, siempre va a decir lo mismo. Señor, la gente ha tratado de destruir tu palabra, malinterpretar tu palabra, pero tú siempre seguirás diciendo lo mismo. Y es nuestra obligación como hijos de Dios saber lo que realmente dice tu palabra. Y, Señor, sabemos y entendemos que no ha sido complicado. Tu mensaje, el mensaje de la palabra de Dios no es para unos cuantos. El mensaje de la palabra de Dios es para todos. Y queremos leer claramente lo que el texto dice. Claramente lo que el texto dice. Señor, yo te pido. Yo creo que la oración apropiada para terminar es: ayúdanos, Señor, a tener fe en tus palabras. Señor, a veces las semanas se ponen complicadas. Nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos. Señor, las circunstancias que vivimos, malas noticias, bueno,
uno puede experimentar en una semana tantas cosas difíciles. Pero Señor, tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, por favor, en tener fe en tus palabras. Por favor, te lo ruego. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien.